que en el fondo ustedes tienen que saber mucho de diabetes, y los fisioterapeutas, ¿ya? Deben haber clases tranquilas. Esta es una clase que no es muy distinta a las de los años pasados. Realmente esta clase yo la hago, pero la corté un poco porque el temario de las clases del módulo entendido de este año la cambiaron un poco. Entonces, no vamos a hablar tanto, si bien hay algunas diapositivas de diabetes tipo 1, las vamos a ir como saltando un poco más rápido porque yo sé que tienen otra clase de diabetes 1 como más específico, ¿ya? Y agregué otras cosas que quiero en el fondo como que agregué porque quiero hablarles de eso en esta clase, ¿ya? El temario de la clase, definiciones, epidemiología e importancia, la clasificación de la diabetes, que eso vamos a hablar hoy día, los objetivos terapéuticos, una diapositiva final de nomenclatura o denominación, en el fondo como nos debiéramos referir a un paciente con diabetes y obviamente conclusión, ¿ya? Entonces, yo creo que en este auditorio, si es que no hay nadie con diabetes, más de alguno va a tener algún familiar de primer grado con diabetes. Así de frecuente es esta enfermedad, ¿sí? No me equivoco, más de algunos, partiendo por mi persona, que mi papá y mi mamá tienen diabetes, ¿cierto? Entonces empezamos como a hacer la encuesta así personal, en silencio, hola. Y más de alguno va a tener o el papá o la mamá, o algún hermano, alguna tía, alguna vecina, alguna amiga, o alguien en el fondo con diabetes, ¿ya? Entonces así de frecuente es esta enfermedad. Y cuando nos piden definir la diabetes, una enfermedad como tan inabarcable, tan así como grande, ya la definición es súper simple, ¿ya? Es una hiperglicemia crónica. Sea la razón que sea, esa es como la definición, es una hiperglicemia crónica sostenida en el sistema, ¿ya? Esa es como la definición, ¿ya? Los objetivos de esta clase son conocer la clasificación actual. Ya no vamos a hablar de diabetes insulino requiriente, ya porque eso ya es empezar a denominar mal a un paciente, porque cuando uno denomina un diabético insulino requiriente, uno se está refiriendo a una persona en relación al tratamiento que usa, ¿ya? Es como decir, no sé, él es un paciente asmático salbutamol dependiente, que no lo decimos así, ¿cierto? O un paciente, no sé, clorfenamino dependiente. Es una denominación que no sé por qué solo se usa con la diabetes. Un paciente diurético dependiente. ¿Han escuchado hablar de esa denominación? ¿Se fija? Y con la diabetes, insulino requiriente, y suena como mucho más habitual, hasta normal, ¿ya? Pero encasilla mucho denominar a un diabético solo por el tratamiento que usa, ¿ya? Y también vamos a cambiar la denominación de nombrar o referirnos a una persona como diabético, porque una persona no es diabético. El tener diabetes no describe una persona, o sea, el tener diabetes no es una característica de una persona, y es un juego de palabras que ayuda mucho a la relación médico-paciente, ¿ya? Yo soy diabetólogo, me dedico como solo a esto, pero no nos debo olvidar nunca, y ustedes en el fondo se están formando como médicos generales, que estamos tratando siempre con personas, y la persona que está al otro lado del escritorio es igual persona que uno. Y cuando yo digo en el fondo o presento un paciente en una visita, ya la persona es diabética, entonces como que no es diabética, esta persona tiene diabetes, porque no es una característica de la persona, no la define como una persona. Y el mismo juego de palabras con otras patologías. Nosotros no decimos esta persona es cancerosa, decimos tiene cáncer. En diabetes deberíamos denominarlo igual. La persona tiene diabetes y está en tratamiento con. No decir diabético insulino requiriente. ¿Se entiende, cierto? Perfecto. Objetivo de la clase: conocer la clasificación actual y más acertada a la diabetes, que está basada más en la fisiopatología que en el tratamiento que utilizan, ¿ya? Reconocer las discrepancias o controversias respecto de la clasificación actual, ya como que estamos hablando un poco, identificar los objetivos terapéuticos en diabetes. Entonces, definiciones, ya se los dije recién, es una patología metabólica compleja, tiene múltiples vías fisiopatológicas, que se caracteriza por una hiperglicemia crónica, y esta es una condición permanente del tiempo, y que obviamente condiciona o pone en riesgo a la persona, ¿cierto? Y que trae como consecuencia daño
a nivel general, ¿cierto? Tanto como microvascular como macrovascular, ¿ya? Y lo microvascular ustedes lo van a entender como la clásica retinopatía diabética, neuropatía diabética y nefropatía diabética, y lo macrovascular como la cardiopatía coronaria, como el accidente cerebrovascular de origen isquémico y la enfermedad arterial oclusiva, que generalmente es de predominio en extremidades inferiores, pero que puede ser a nivel general, ¿ya? Y esto es como una definición así como muy macro y general de las complicaciones crónicas de diabetes. Existe, la lista es mucho más larga: complicaciones neurológicas, complicaciones hepáticas, complicaciones a nivel articular, a nivel sexual, a nivel psicológico, ya muchas otras complicaciones, pero estas son como las principales, ¿ya? ¿Por qué es importante? Esto es una epidemia, es una epidemia, fue una epidemia y seguirá siendo una epidemia. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo? Porque está muy asociada a otra epidemia, que es la obesidad, ¿ya? Y de hecho están haciendo un concepto así como muy bueno a mi parecer, ¿ya? Que es el concepto de diabesidad, que es como juntar las palabras de diabetes con obesidad. Porque cuando en la clínica nos enfrentamos a un paciente con diabetes y además con obesidad, tenemos que centrar el enfoque primero en la obesidad, o sea, como que centrar las intervenciones multidisciplinarias en el control de peso. Si centramos las intervenciones en la diabetes, nos vamos a estar centrando en la glicemia. Y si logramos controlar la glicemia de una persona, vamos a estar controlando esa variable. La intervención nuestra, el objetivo nuestro con esa persona que tenemos al frente con diabesidad, es disminuir la carga de la enfermedad, disminuir los riesgos. Esos riesgos y esa carga de enfermedad la vamos a disminuir mucho más si le ayudamos a controlar el peso, mucho más allá que solamente la glicemia. ¿Se entiende? Problema de salud mundial en todas partes del mundo, ¿ya? Entonces, esta es una primera diapositiva que cambié en esta presentación, porque hasta la presentación del año pasado yo les mostraba esta diapositiva. Si los números no se notan muy bien, estos son datos de los atlas internacionales de la Federación de Diabetes, en donde se ven como progresiones del número de habitantes en el mundo con diabetes a través de los años. Vamos en el 2025. Fíjense, aquí dice 2019, 463 millones, y la predicción que en ese año tenían hacia el 2030, 578 millones, ¿ya? Esta es la del 2025, ¿ya? Y aquí 2025, o sea, 2024, ya vamos en 589. Comparen este, que ya es un dato actual, con la predicción que se tenía al año 2030. O sea, ya nos adelantamos 5 años, ¿se fijan? Y la predicción... ¿Y por qué les muestro estos números? Porque ustedes van a trabajar acá. Ustedes son los que van a estar aquí. ¿Se fijan? O sea, yo me formé aquí, como que, a ver, 700 millones, que la predicción es chica. Mira la predicción 2045, 2050, 850 millones, ¿sí?, de habitantes en el mundo. Si vemos en el fondo... lo que se tenía hasta hace menos de 10 años, en 2017, 425 millones, o sea, el doble. Aquí me formé yo, aquí se están formando ustedes. O sea, ustedes van a trabajar cuando hayan el doble de pacientes con diabetes que cuando yo me formé. ¿Ya? Entonces, obviamente, el trabajo que ustedes vayan a hacer va a ser fundamental, ¿sí? O sea la especialidad que después cojan, médico general, cirujano, psiquiatra, internista, pediatra, la especialidad que sea, se van a encontrar con un paciente con diabetes siempre. Imposible no encontrarse con 800 millones, imposible no. Y donde se vayan a trabajar, donde sea, algunos se van para afuera, no sé, Argentina, España, Estados Unidos, a la India, Kenia, no sé, donde sea, sí, van a ver gente con diabetes. ¿Ya? Muy bien. Súper. Y vamos a pasar, y estamos pasando a números simples. 1 de cada 11 a 1 de cada 10 adultos con diabetes. ¿Ya? ¿Qué hay en Chile? En Chile se han hecho 3 encuestas nacionales de salud. Hola. 3 encuestas nacionales de salud. ¿Ya? El Ministerio ha hecho 3 encuestas nacionales de salud, año 2003, el año 2009 y año 2016 y 2017, en donde la prevalencia, o sea, los números, o sea, los casos totales de una enfermedad, en este caso diabetes, ha subido de, le voy a decir los números porque no se han dado muy bien en la diapo, pero el color verde es la primera encuesta nacional de salud, 4.3.
El amarillo, que es la segunda, 2009, 9%. Y la última encuesta nacional de salud, y estamos esperando en el fondo que el Ministerio haga otra, porque ya han pasado casi 10 años, 12.3. Ese es el número a aprender. Prevalencia en el fondo de diabetes en Chile, año 2016, 12.3. Calculen, somos 19 millones, 19 millones, ¿cuántos más o menos de diabéticos en Chile hay? Ahí dice 1.700.000 diabéticos, pero eso es por el número del año 2016, de lo que habían, de los que éramos en el fondo en ese año. Ahora serán 2 millones, fácil, ¿ya? Entonces una progresión muy como exponencial a través de los años, pocos años, ¿ya? Más frecuente en las mujeres, mientras más bajo el estatus socioeconómico es más frecuente, y obviamente mientras más envejece la población, aumenta en el fondo la población. Fíjese en la población adulto mayor, en la segunda encuesta nacional de salud, 1 de cada 4 adultos mayores tenía diabetes. Y por supuesto que esto es caro para cualquier país del mundo, incluido nuestro Chile. ¿Sí? Clasificación actual entonces, desarrollada por grupo de expertos de la Asociación Americana de Diabetes en el año 2097, que todavía en el fondo se usa, aceptada por la Organización Mundial de la Salud, ratificada en el año 2006, y que está basada en la etiopatogenia y no en las características clínicas ni en la terapia, o sea, en el tratamiento que el paciente use. ¿Ya? Entonces vamos a pasar de una clasificación, vamos a pasar de una clasificación, o sea, vamos a basarnos en una clasificación fisiopatológica y que nos va a servir también para el diagnóstico clínico. ¿Ya? Entonces, esto fresquito de este año, guía ADA del 2025, esto para nosotros es como la Biblia, que los gringos van actualizando sus guías año a año, ¿ya? Pero que no ha cambiado mucho a través de los años. Existen muchos tipos de diabetes, 50 tipos de diabetes, ¿ya? Después van a ir viendo diabetes más raras. Yo no he visto todas las diabetes que existen o que están descritas, ¿ya? Y como medicina, ustedes tienen que ir aprendiendo siempre lo más frecuente y después en el fondo tienen que ir estudiando lo más raro, ¿ya? Yo siempre les enseño a mis internos cuando pasan conmigo en sexto año que el rol del médico general en diabetes, un rol principal del médico general, de los que la mayoría en el fondo va a trabajar en atención primaria, es identificar al diabético, comillas, que no es 2, porque el diabético 2 se va a llevar el 85-90% de todos los diabéticos, que es por lejos lo más frecuente que ustedes lo van a encontrar, ¿ya? ¿Qué otro tipo de diabetes no 2 es? Ese va a ser rol del especialista, ¿ya? Entonces, esta clase va a servir un poco para eso, identificar en el fondo ciertas características en la anamnesis, en el examen físico, que a ustedes los hagan sospechar que el paciente que ustedes pudieran tener al frente pudiera no tener una diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, clasificación, los diabéticos tipo 1, ya que son los pacientes que no tienen nada de insulina y que la etiopatogenia ya les voy a nombrar en 2 palabras porque tienen otra clasificación tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la que está asociada a la resistencia a insulina, síndrome metabólico, obesidad, etcétera, 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 carga familiar, y es en el fondo la gran responsable de esta pandemia de la que hablamos. La diabetes gestacional, que en el fondo es un escenario clínico específico en las mujeres cuando se embarazan, ¿sí? Y otro tipo específico de diabetes, que si uno hace clic aquí, se abre en el fondo un abanico y aquí se abren todas las diabetes como más raras. Yo les voy a mencionar algunas como para que tengan nociones de qué tipo de diabetes pudiéramos hablar. De las que algunas de esas como que pudiéramos como encontrar, yo tengo algunos de esos pacientes encuentro en el hospital, y algunas otras que más raras que perro con 2 colas, pero existen, ¿ya? Diabetes tipo, en redes sociales, no sé si escucharon hace poco la diabetes tipo 5, no sé si diabetes tipo 5, que son diabetes que existen hace harto rato, pero que ahora les ponen otro nombre, ¿no? ¿Ya? Pero, diabetes 5 y los pacientes del linfónico, no, tengo la diabetes 5. Existió antes, pero se llama diabetes 5. El poder de convencimiento que tiene Instagram, Facebook, por sobre lo que diga el doctor, ¿ya? Y eso es un hecho. ¿Y qué decía? Aquí decíamos, por ejemplo, otro tipo específico de diabetes debido a las causas, por ejemplo, las diabetes genéticas, ¿ya? Las diabetes por enfermedades del páncreas exocrino, ¿ya? Por tumores, por pancreatitis crónica, etcétera, por trauma.
y las diabetes inducidas por drogas o por drogas, ya corticoides, antipsicóticos, tratamientos antiterapia antirretroviral, diuréticos tipo T-acida, todos son medicamentos como que también pueda inducir hiperglicemias. Ya. Entonces, diabetes de tipo 1, la diabetes tipo 1 no es generada por esta resistencia a insulina, obesidad, etc. Si bien uno mira a un paciente con diabetes 1 ahora, año 2025, y lo pone al lado de un paciente 2025 con diabetes 2, pudieran parecer fenotípicamente igual, ¿ya? Es tan prevalente la obesidad en la población de diabetes 1 que en la población en general, ¿ya? Entonces, antes, estoy hablando, no sé, 1, 2, 3 décadas atrás, como que la diabetes 1 era como la diabetes juvenil de los flacos y la diabetes 2 era como la de los viejos guatones, o gordos, no vamos a decir esa palabra porque es muy fea. Ahora, lo que ustedes tienen que aprender hoy día conmigo en el doctor Ibacena es que no es así, ¿ya? Cada vez más se entrecruzan más los fenotipos, tanto en IMC como en edad también, ¿ya? O sea, como que vemos pacientes, la obesidad es tan frecuente que vemos cada vez pacientes más jóvenes debutando con diabetes 2 y también vemos cada vez pacientes más añosos debutando con diabetes 1. Vemos pacientes que tienen mucha resistencia a insulina y que tienen diabetes 1, que son igual de obesos que un paciente que no tiene diabetes, ¿ya? Entonces, van a ser como pistas que, si bien no nos ayudan a discriminar tanto como antes para dónde apunta el tipo de test del paciente, pero siempre van a ser cosas en lo que nos vamos a fijar, ¿ya? El problema se produce aquí, y es una enfermedad autoinmune. Todo lo que sea autoinmune significa destrucción, autodestrucción, ¿ya? Lo que en simples palabras se destruye es la célula beta, que es la responsable de la secreción de insulina, ¿ya? Van a ver una diapositiva que muestra en el fondo una curva con una destrucción paulatina de la célula beta, en donde esa curva parte, en donde se destruye la primera célula beta por una programación o una predisposición de un individuo, ¿ya? Que viene programado genéticamente. Es como que yo le digo a los pacientes: te tocó esta enfermedad, no estás debutando con diabetes por algo que tú hiciste, no estás presente, sino que simplemente te tocó. Entonces, con esta enfermedad autoinmune con cierta predisposición genética, siempre esta predisposición genética tiene que interactuar con un gatillante ambiental. Y esos gatillantes ambientales siempre son como sospechosos. Hay gatillantes ambientales que tienen que ver con ciertas infecciones cuando son guaguas, alergias a ciertas exposiciones ambientales a ciertos alergenos, peso materno, un montón de cosas. El COVID está ahora metido ahí como potencial evento gatillante. Entonces, se juntan este gatillante ambiental con este individuo predispuesto genéticamente y parte la cascada fisiopatológica que es súper compleja, viene de molécula anticuerpo, no tiene sentido en el fondo analizarlo ahora, pero que se traduce en destrucción inicial, progresiva y que no se detiene de todas las células en el fondo beta-pancreáticas valga la redundancia, que clínicamente se empieza a traducir en insulinopenia cada vez progresiva, y una vez pasada o una vez completada en el fondo cierta disminución de la masa total de células beta, 15, 10% ya de masa residual, eso empieza a traducirse en hiperglicemia. Depende de la hiperglicemia, la clínica que produce y en el fondo el resto del diagnóstico que vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Pero es una enfermedad autoinmune, ¿ya? ¿Y por qué puse tipo A, tipo B? Porque las tipo A es la mayor parte de los diagnósticos tipo 1, que son con exámenes de laboratorio que demuestran este fenómeno autoinmune. Pero como medicina no todo es blanco o negro, hay en el fondo pacientes con diabetes 1 que tienen una autoinmunidad, pero que el laboratorio no es capaz de demostrar. Y ahí en el fondo vamos a demostrar su autoinmunidad en otras características del paciente, ¿ya? Que eso lo van a aprender en la clase con el doctor Toro, ¿ya? Esto es lo que yo les decía. Entonces esta es la masa de células beta que empieza a destruirse en el fondo de manera irreversible y progresiva, ¿ya? Susceptibilidad genética, aquí hay como gatillantes ambientales y esta suma empieza y gatilla esta cascada fisiopatológica, enfermedad autoinmune. ¿Qué otra enfermedad autoinmune conocen?
¿Qué les suena? ¿El lupus no está enfermedad autoinmune? Artritis reumatoide, ¿ya? ¿Qué más? El asma. ¿Ya? O sea, tiene predisposición a una enfermedad. ¿Ya? Hashimoto por La tiroiditis Hashimoto, ¿ya? Dos más. ¿Por qué les pregunto esto? Porque las enfermedades autoinmunes tienden a asociarse entre sí. Entonces, cuando un diabético uno tiene una, o cuando ustedes estén sospechando un paciente con diabetes autoinmune, o tiene vitiligo, ¿han cachado el vitiligo? Es una enfermedad autoinmune con manifestaciones cutáneas, esta como decoloración de la piel. El vitiligo es una enfermedad autoinmune. Entonces, miren, tiene una enfermedad autoinmune, a lo mejor puede tener diabetes 1 la diabetes que está presentando, ¿ya? Y la enfermedad celíaca, que también es una enfermedad bien frecuente asociada a la diabetes 1, ¿ya? Entonces, cuando las enfermedades autoinmunes se asocian entre sí y ese paciente tiene otra enfermedad autoinmune, esa es otra pista en la anamnesis como para pensar en diabetes 1, ¿ya? Estos son los marcadores autoinmunes por si alguna vez se lo encuentran en alguna ficha o en el laboratorio que demuestra la autoinmunidad al diabetes, ¿ya? Se pide en bloque, no pide uno de a uno, sino que en todos los laboratorios donde se hacen, analizan los 5 y evidentemente como todo examen de laboratorio hay algunos que son más sensibles, hay otros que son más específicos y esto en el fondo se analiza siempre en el contexto del paciente. ¿Ya? No me voy a tener, la presentación se las voy a pasar. ¿Sí? Vamos a saltarnos todo esto. Entonces, diabetes tipo 1 corresponde al 5 o 10% del total de los diabéticos. En general, son pacientes que cuando debutan de manera brusca, con una cetoacidosis diabética en general, ¿ya? Con gran inestabilidad glicémica, sin asociación con obesidad ni insulinoresistencia, hasta por ahí, ¿ya? Ya dijimos ya que eso cada vez se entremezcla más. Hay una autoinmunidad pancreática, está asociado con otras cosas, con otra enfermedad autoinmune, con enfermedad celíaca, con hipotiroidismo, como lo decían acá, y hay una carga familiar, y esta es otra pista dentro de la anamnesis, ¿ya? Hay una carga familiar presente, pero baja. Los diabéticos 1 son en general los primeros diabéticos de sus familias, ¿ya? No es así como tengo la mamá, el papá, todos mis hermanos tienen diabetes, eso es como una carga familiar mucho más presente, más típica de los diabéticos 2 que los diabéticos 1, ¿ya? Los diabéticos 1 en general son los primeros diabéticos en sus familias, ¿ya? Como pista también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Masa de células beta, susceptibilidad genética, la gradiente ambiental, tengo mi masa de células beta con las que nací y empieza a bajar de manera irreversible y evidentemente a medida que más va bajando mi masa de células beta, se me empieza a alterar primero mis glicemias postprandiales, después después que pasa cierto umbral de células betas, eso se empieza a manifestar a través de un cuadro clínico, los clásicos polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso, ¿cierto? Y cuando ya es muy residual, ¿cierto? El nivel de insulina o la masa de células beta, eso en el fondo me puede gatillar y hacer debutar esta diabetes a través de una cetoacidosis diabética. Entonces, esta es la presentación típica de una diabetes 1. Paciente de edades más tempranas, sin obesidad, con inestabilidad glicémica, debut agresivo o cetoacidosis diabética y poca carga familiar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un paciente con estas características, que no necesariamente esté debutando, pero que tiene estas características y lo tildaron como diabético 2 y no responde a la metformina y hace actividad física y come sano, elegimos lo mejor. ¿Sí? Ya. Y cuando digo inestabilidad glicémica, me refiero a esto, ¿ya? Cuando un paciente tiene mucha variabilidad en sus glicemias, nosotros acá, en la mayoría de aquí, no sé si alguien aquí tendrá diabetes, pero nosotros tenemos una variabilidad glicémica muy habitual, nosotros, ¿ya? No sé, ¿tu nombre? Ya. ¿Qué tomaste de desayuno hoy día? Si se puede saber. Un café. ¿Ya? Un galletón. Un galletón. Ya. Un galletón de avena, pues ya. ¿Tú puedes asegurar que tu glicemia no se movió así que anduvo pareja? No te mediste la glicemia de la mañana, pues me imagino que no, ¿cierto? Ya. ¿Tú puedes asegurar que tu glicemia no aumentó?
No. ¿Qué crees lo que sucedió hoy día en la mañana? Que aumentó. Aumentó, ¿cierto? ¿Y a cuánto rato bajó? ¿Crees tú? Debería haber bajado, supongo. A la hora. Antes de las 2 horas, a la hora, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué tomaste desayuno tú? ¿No tomaste desayuno? ¿Cómo no te acuerdas? No, hoy día. Ah, no tomaste desayuno. Ya, ¿quién quiere contar su desayuno? Un desayuno más así. ¿Desayunaste puré con pollo? Ya. ¿Te subió la glicemia, sí o no? ¿Te subió la glicemia? Oh, sí, ¿cierto? Tu cuerpo necesitó más insulina para controlar esa glicemia que el resto de acá. Te subió la glicemia igual, ¿ya? Pero antes de la hora o de las 2 horas, tu glicemia vuelve a la normalidad, ¿ya? De ese grado de variabilidad glicemia hablamos, ¿ya? Nuestros organismos en el fondo están expuestos a hiperglicemia, pero esa hiperglicemia es tan corta que no se traduce o no alcanza a ser un riesgo para nosotros. ¿Por qué yo no me tengo que ver si me subir la glicemia? Porque en el fondo es tan transitorio que eso en el fondo no implica un riesgo. No hay en el fondo retinopatía, neuropatía, cardiopatía coronaria, no alcanza, ¿ya? Aquí no, aquí en el fondo hay un sube y baja o un sube y se demora en bajar o baja la hipoglicemia y vuelve a subir, porque en el fondo esta inestabilidad, esto es un monitoreo continuo de glucosa, esto es un día, esto es otro día, esto es otro día, esto es otro día, 12 de la noche, 12 de la noche, en donde este como color más gris es como la meta glicémica en la que yo quiero estar el paciente. Entonces si se fijan, la mayor parte del tiempo este paciente está fuera de ese rango. ¿Se fijan? O está arriba o está abajo. Hay mucha variabilidad. Nosotros estamos aquí, comemos y no bajamos, comemos y no bajamos, comemos y no bajamos. Esto es mucha oscilación, mucha inestabilidad. Cuando ustedes vean así en un monitoreo o vean glicemias en puntitos, muy variables entre una comida y otra, entre un día y otro, ojo, eso puede ser un reflejo indirecto, bien directo, de una insulinopenia del paciente, insulinopenia tendiente al absoluto, ¿ya? Porque si el paciente tiene en el fondo residual, una insulinemia residual, no debería por qué tener tanta oscilación en su glicemia. Y ese es otro dato ya como del laboratorio, el examen físico del laboratorio, que nos podría como dar pistas en relación al tipo de diabetes que el paciente puede tener. ¿Sí? Y les voy a mostrar un monitoreo de un paciente con diabetes 2, en donde la oscilación es mucho menor. ¿Se fijan? Para arriba, para abajo, mira. Aquí como que durmió, después se despertó, para arriba, se bajó, subió, así como que tiene unos círculos de una hamburguesa, subió, bajó, subió, espantoso, ¿ya? Diabetes 1 y descompensón, ¿ya? Edad de presentación, un tercio de los pacientes debutan, un quinto de los pacientes debutan después de los 30 años, 1 de cada 5. Así que ya no es que los jóvenes y los viejos para allá y los jóvenes para allá, ¿ya? 1 de cada 5. Y estos datos como que quedan obsoletos, yo creo que es más. Pero fíjense, 1 de cada 5 debutan después de los 30 años, ¿ya? Entonces no es poco, ¿ya? Y la obesidad, IMC de la población con diabetes 1 es igual, la prevalencia de obesidad en la población de diabetes 1 es igual que la prevalencia de la obesidad en la población general, ¿ya? Así que tampoco discrimina como antes, ¿ya? Vamos a saltarnos y vamos a llegar a la diabetes tipo 2. ¿Alguna pregunta con la diabetes 1? Porque esto lo van a hablar mucho más en extenso con el doctor Toro, no sé si la próxima semana en 2. ¿Algo en relación a la diabetes 1? Apretamos recuerden para siempre. ¿Cómo? Como en 3 semanas. Ya, pero ustedes saben que el piola, como que no saben nada de diabetes 1, porque el doctor Toro les enseñe y haga su clase completa. Listo. Diabetes 2, espectro que va desde la insulina. Aquí sí hay gente con resistencia a insulina. Con diabetes no, pero con resistencia a insulina ya había varios. Martín, no es secto, está hablando conmigo. Bienvenido. Pasa nomás, pasa. Sí hay varios con resistencia a insulina, ¿ya? Yo tengo resistencia a insulina, ¿ya?
De hecho, si ustedes se miran, bueno, no se pueden mirar sus cuellos, pero si miran el cuello del compañero o la compañera, se encuentran cositas que no la pueden mostrar en la foto. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, la diabetes 2, en el fondo, todo parte, no en la resistencia a la insulina, sino que, pero siéntate, ¿sabes de cuello? Sí, dale. Está ahí. Ya, entonces, la diabetes 2 no parte de la resistencia a la insulina, parte antes de la resistencia a la insulina, ¿ya? Parte en la obesidad. Porque la resistencia a la insulina no aparece así como por arte de magia, ¿ya? Parte porque ese organismo se empieza a ser resistente a la insulina, pues el nombre lo dice, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué mi cuerpo se empieza a ser resistente a la insulina? Porque hay una carga de adiposidad exagerada, ¿ya? Empieza a producir aumento de la lipólisis y depósitos, ¿cierto?, de triglicéridos, ¿cierto?, y moléculas en el fondo aterogénicas, o grasa también, a nivel hepático, ¿ya? Cuando eso sucede, algunas de las funciones, así como el que el hígado haga, así como que tenga que ver con las glicemias, algo que, ¿no? Alguna función hepática. Ya, el hígado hace gluconeogénesis, ¿cierto? Fabrica azúcar, ¿ya? Entonces, cuando hay un hígado graso, cuando hay en el fondo una adiposidad hepática, esa gluconeogénesis hepática aumenta, ¿sí? Y esa razón explica, por ejemplo, cuando la glicemia en ayuno empieza a aumentar, que es una de las alteraciones en el fondo en el laboratorio que uno puede pesquisar como criterio de diagnóstico de diabetes. Glicemia en ayuno alterada, ¿cierto? ¿Por qué, doctor, mi glicemia me sube si yo como mi última un galletón de avena a las 8 de la noche y no como nada hasta el otro día y amanezco en 115? Pues ahí es que resulta que la resistencia a insulina, la obesidad y esto como que... Y es el primer digo a los pacientes, mira, tú amaneciste en 115 hoy día, pero ahí no amaneciste normal, po. En el fondo, esto es una cosa que se viene gatillando así como años atrás, po. Resulta que ahora te diste cuenta porque te tomaste el examen, no sé, porque te iba a operar de otra cosa, porque te hicieron un examen en la pega, cualquier otra cuestión, y resulta que ahora tenés 115. Pero tú te das dando cuenta ahora de un proceso fisiopatológico que empezó hace hartos años atrás. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, y si empezó a decir, pregúntale a tu mamá, a tu papá, ¿hace cuántos años que tenía eso en el cuello? ¿Verdad? ¿Y eso está relacionado? Sí, pues está relacionado. ¿Ya? Entonces, resistencia a insulina, ¿ya? Que no solamente la podemos encontrar en el cuello, sino que en otros pliegues del cuerpo, axilas, ingles, rodillas, codos, ¿ya? Ya, entonces, espectro que va desde la insulinoresistencia predominante con deficiencia relativa, no absoluta, relativa en la secreción de insulina, hasta el defecto secretor de insulina predominante con insulinoresistencia. Esa es la característica, eso es lo que predomina. No la insulina absoluta, sino que la resistencia a insulina. ¿Dónde está ubicada anatómicamente la resistencia a insulina? O sea, no la manifestación, ya hablamos del cuello. ¿Dónde está como fisiopatológicamente ubicada la resistencia a insulina? El receptor de insulina. ¿Y dónde eso? ¿Músculo? ¿Quién dijo músculo? Ya, en el músculo, ¿y dónde más? Y en el tejido adiposo. Ya. Pregunta, y aquí como que vamos a ir adelantando, y hay una tarea que tiene el Martín para esta semana. ¿Ya? ¿Qué? Es una tarea que tiene... Tarea. No se estrese, doctor, ¿su nombre? Perdón. Otro Martín. Si la resistencia a insulina está ubicada en el hígado o en la grasa, ¿cierto? La metformina. Todavía no aprenden dónde actúa la metformina. ¿Dónde está la metformina? Puedes decir, no sé, tranqui. ¿Ah? Ya. Pero ¿dónde está ubicada principalmente la resistencia a insulina? ¿En el hígado o en la grasa o en el músculo? En la grasa principalmente. ¿La metformina actúa en el tejido adiposo? La respuesta es no. ¿Tiene algún sustrato tratar la resistencia a insulina con metformina? Estoy cambiando de clase esto de síndrome metabólico, ya, pero no importa.
O sea, sí tiene, o sea, tiene como- ¿Sustrato fisiopatológico? No, pues. Porque si la resistencia a insulina está en otro órgano y yo estoy dando metformina que actúa en otro órgano, no. ¿Sí? ¿Cuánta gente, alguien conoce sí con resistencia a insulina que toma metformina? Ya. ¿Tiene indicación? Entonces, ¿qué lo tratan con eso? O sea, igual no se conoce muy Lo vamos a bien, contestar, pero- no estoy adelantando, sorry, ¿ya? Lo vamos a contestar en la clase de síndrome metabólico, ¿ya? Pero farmacológicamente no tiene fundamento. Sí, básicamente. Oye, pero farmacológicamente no tiene fundamento, ¿cachai? Porque esto actúa aquí y la resistencia a insulina está acá. Entonces, si la resistencia a insulina está principalmente en la adiposidad de ese paciente, ¿cuál es la medida principal que hay que hacer? Ejercicio. Control de peso. Fin. De la resistencia a la insulina, según uno baja, El tratamiento de la resistencia a insulina es control de peso. pero si lo restringe, o sea, siempre dice que las personas con resistencia a la insulina les cuesta más bajar de peso. Entonces, si bien funciona, generalmente lo complementan con el tratamiento farmacológico de la metformina. Si tú randomizáis Ujú. pacientes con resistencia a insulina y sin resistencia a insulina, a esta gente no le cuesta bajar más de peso que a esta. Es porque no quieren nomás. Po. Profe, nos habían explicado anteriormente, ¿Ya? en una clase que tuvimos, ¿Ya? explicaron que a la gente con resistencia a insulina le cuesta más bajar de peso y también explicaron que es mejor ocupar metformina. Ya, es que ahí viene Ya, la, porque es que ahí viene la letra chica. Sí. Resistencia a insulina per se no es sinónimo de metformina. Hay otras cosas clínicas que tiene que tener ese paciente que fundamente el beneficio que esa persona tenga con la metformina. Pero resistencia a insulina per se, por favor niños, no. ¿Ya? Resistencia a insulina más algo. ¿Qué va a hacer ese algo? Lo voy a ver en la otra clase y te voy a mandar el audio. ¿Ya? Listo. Estas son las 11 vías fisiopatológicas o los 11 órganos que tienen que ver con la diabetes. Al principio eran 3, después son 7, ahora son 11. ¿Ya? En donde no solo está el páncreas metido, ¿ya? Células pancreáticas, aquí no hay ausencia de células beta, sino que hay disminución de la función, disminución de la masa, disminución de la insulina funcional, que más encima se encuentra con esta resistencia a insulina, que ustedes muy bien me dijeron, a nivel hepático, muscular y líquido difuso. Y aquí también hay otras cosas que están como interrelacionadas: cerebro, colon, sistema inmune, estómago, riñones, ¿ya? Que dan en el fondo como fenómeno fisiopatológico común la hiperglicemia, ¿ya? ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Porque, y esta es una diapositiva que tiene ya algunos años, y la cosa moderna es la diapositiva que viene ahora, porque también aquí están distintos targets farmacológicos que en el fondo uno escoge y uno usa dependiendo de ciertas características que el paciente pueda tener. Entonces algunos fármacos van a actuar a nivel hepático y muscular líquido adiposo, otros van a actuar aquí a nivel renal. Estos fármacos de acá están como muy de moda. Hay otros que quieren la viteo y actúan aquí a nivel cerebral también. Hay fármacos que actúan a más de un nivel. Hay fármacos con efectos de incretinas que actúan a nivel de indicino de grado, ¿ya? Y así vamos a ir analizando distintos fármacos. Me parece que yo tengo que hacer la crisis de insulina. ¿Ya? Con el doctor Toro van a hablar de tratamiento oral, de antibióticos no insulínicos, y se van a acordar en el fondo que a dónde en el fondo van a estar apuntando ustedes con el target farmacológico. ¿Ya? Entonces, la historia natural de la diabetes, esta resistencia a insulina que aparece, ¿cierto? Y que el paciente no asocia con esta cantosis y focalculpones, que son estas cosas que ustedes empezaron a mencionar, gatilla en ese organismo un hiperinsulinismo compensatorio. O sea, este organismo empieza a tratar de vencer la resistencia a insulina, aumenta esta secreción de insulina, eso sí, eso es hiperinsulinismo, y este hiperinsulinismo llega a ser compensatorio por mucho tiempo. El paciente todo esto no tiene idea, porque esto es silencioso, asintomático. Y el hiperinsulinismo compensa la glicemia. Sigo sin síntomas hasta que en algún momento me hago un examen, me sale la glicemia, voy a hablar de disglicemia, o sea, glicemia alterada.
no el rango de diabetes, y resulta que si uno esto lo esquematiza y lo grafica, ¿cierto?, en un gráfico a través del tiempo, resulta que esto es una exposición progresiva a través del tiempo, en donde la literatura es un poco ambigua, diversa. Hay autores que dicen que se altera primero la glicemia postprandial, hay autores que dicen que se altera primero la glicemia de ayuna, ¿ya? Pero al fin y al cabo son ambas glicemias las que se empiezan a alterar de manera progresiva si ese paciente no hace nada en relación a su resistencia a insulina que le ayude a compensar este hiperinsulinismo, porque lamentablemente nuestra insulina igual no es infinita y se nos agota, ¿ya? De tal manera que este individuo en riesgo de diabetes, porque ahí sí que cada uno sabe qué riesgo de diabetes tiene: familiares, IMC, sedentarismo, hábitos en el fondo poco saludables, etc., comorbilidades asociadas. Tenemos en el fondo cada uno un riesgo individual de diabetes, y sobre esto la secreción de insulina, hiperinsulinismo, aumenta, la resistencia a insulina está, ese organismo no hace nada en relación a el tratamiento de esa resistencia a insulina, y después la secreción de insulina empieza a bajar porque ya no es compensatoria, y de esa manera la glicemia empieza a subir, ¿ya? Esa es como la cascada fisiopatológica. Datos clave: corresponde a la gran mayoría de la gente con diabetes, y aquí en el fondo del rol que ustedes tienen 90-95% progresiva, estabilidad glicémica, que hablábamos recién, ¿ya? Alta asociación con obesidad y resistencia a insulina, mucho más que la diabetes 1, pero no la incluye, ¿ya? Alta asociación con estos rasgos de síndrome metabólico, dislipidemia, hipertensión, obesidad de periodismo abdominal y alta carga familiar. Aquí no es raro encontrarse, y es lo habitual, que tengan uno o más de un familiar con diabetes tipo 2, ¿ya? Eso, y aquí están los clásicos signos de resistencia a insulina, que hay que buscarlos siempre. Acantosis en el lado, no sé muy bien, acantosis en el lado izquierdo, acrocordón en el lado derecho. La acantosis, como les decía, cervical, axilar, inguinal, codos y rodillas, ¿ya? Y los acrocordones generalmente son como cervicales y parte superior anterior del tórax, también en regiones axilares, pero acrocordones en otras partes como más bajo, ¿ya? Siempre como los lunarcitos de carne, como dice la gente, como por acá, son mucho más visibles. ¿Cómo uno diferencia? ¿Cómo están? ¿Cómo uno diferencia? Por ejemplo, tengo entendido que las personas que se depilan, por ejemplo, mucho en la zona axilar, igual se ennegrecen, o eso directamente de acantosis. Es raro que tengan solo acá y no acá. Ah, ya, o sea, Tú buscáis siempre más sistémico. claro, buscáis siempre más dulce. O sea, sería raro que tenga negro, o bueno, café, y sea delgado y no tenga nada más. Ah, Es un dato más. Ya, factores genéticos, sí, claro que sí. Mucha agregación familiar. Ya, el 39% de los diabéticos tienen al menos un padre con la enfermedad. Yo tengo la mala suerte, bueno, que mi mamá y mi papá tienen diabetes, entonces yo estoy sonado, porque tengo que cuidarme el doble, el triple, el cuádruple de no tener diabetes en el futuro. ¿Ya? ¿Quién tiene papás con diabetes 1 o 2? Nadie. 1, 2, 3, ya. Ya me parecía raro que fueran, que fuera el único, ¿ya? Habemos varios, entonces las personas que levantaron la mano tenemos más riesgo que los que no levantaron la mano, y obviamente tienen que cuidarse un poquito más, ¿ya? Concordancia entre gemelos monocigotos, parientes de primer grado, presentan alteraciones en secreción de insulina más precoces, por eso en el fondo también nuestra predisposición, y hay una historia familiar donde tenemos un 5 hasta 10 veces más veces de tener diabetes, ¿ya? Y se fijan que la variabilidad en las curvas, en las glicemias es distinta, ¿ya? No tiene esas como sub y baja que las otras mediciones. Rango objetivo, como que sube, baja, no tiene estos como vaivenes o zigzag que tenía el otro paciente, ¿ya? Entonces cuando hay este nivel de variabilidad, esto en el fondo igual lo da un poquito la práctica, obviamente. Como que uno dice, ya, aquí no es que el paciente no le falte insulina, aquí uno dice, ya, aquí no es que el paciente no le falte insulina propia,
Aquí lo que pasa es que el paciente se lo come todo nomás, porque vive en 200, 250, 180. ¿Te fijas? Un paciente que a lo mejor lo sabe, porque sabe que tiene su condición de diabetes, o a lo mejor un paciente que no tiene idea de que pasa esto, por semanas, meses, incluso algunos años, porque esto puede llegar a ser absolutamente asintomático. Ya. So, presentación típica de la diabetes, y esto es lo que ustedes van a estar acostumbrados a ver. Adulto, que es lo más probable por simple probabilidad, estigmas de insulinoresistencia, carga familiar importante, personas con exceso, con malnutrición por exceso, progresivo y estable. ¿Sí? Presentación atípica de una diabetes. Y aquí están como las banderitas que yo les decía recién. ¿Cuándo ustedes deberán sospechar que hay un paciente que pudiera ser un no-2? Un paciente más joven, que sea en el fondo una diabetes menos frecuente, que no encuentra los signos de resistencia a insulina, que sea inestable y brusco, que no tenga en el fondo malnutrición por exceso y que sea de presentaciones periódicas o aisladas dentro de su familia. ¿Sí? ¿Qué significa CAD? CAD signica cetocidosis diabética, perdón. Gracias. ¿Ya? Y como todo en medicina, esto es un espectro, pues no hay así como cosas dicotómicas, ¿ya? Los pacientes van a aparecer más uno, van a aparecer más dos, y en el fondo lo va a ir dando esto, en el fondo la edad, el IMC, la carga familiar, si es más brusco, más larvado, etcétera, ¿sí? ¿Y el corte de la juventud es menos de 30, 40? O sea, mira, si tú dices acá, mira, diabetes 1, diabetes 2, mientras más joven, diabetes 1, mientras más viejo, diabetes 2. Obesidad, mientras no obeso, mientras más no obeso, diabetes 1, mientras más obeso, diabetes 2. Es un espectro, ¿cachai? No es posible establecer un punto de corte. Si bien hay guías que, por ejemplo, para el diabetes 1 y diabetes 2 usan el punto de corte de 35 años, es un espectro. ¿Ya? Yo tengo listo. Y este es el cuadro resumen, y esto yo se los pregunto cuando ustedes llegan al internado. ¿Ya? No se van a dar ni cuenta. Yo te hice esta misma clase hace 3 años, ¿cierto? ¿No? Ya, porque a veces me piden esta clase, a veces año por mes, ¿ya? Pero se demoran nada cuando ya estén pasando conmigo en sexto año. No queda nada. Ya. Tabla de resumen. Y este es el paralelo, que es lo que uno aplica siempre en clínica, ¿ya? Es como el resumen, ¿ya? Cosas de la historia, cosas de comercio, cosas de laboratorio, para establecer un paralelo, ¿ya? Edad de presentación, más jóvenes, más chicos, presentación más brusca, más larvada, péptido C. El péptido C es un examen de laboratorio que en el fondo refleja la insulina endógena. Que ese 1 no hay, este 2 sí hay. Antecedentes familiares, no hay en diabetes 1, hay mucho en diabetes 2. IMC, son más flacos los 1, más sobrepeso los 2. No hay resistencia a insulina, se hay en los 2, pero se pueden cruzar. Hay mucha variabilidad, no hay variabilidad. Autoinmunidad, no hay autoinmunidad. Y esto también es otro dato importante en un paciente que ya tiene diabetes de antes, pero que como que no parece, ¿no? El inicio de insulina desde el debut. Un paciente que debutó a los 35 y resulta que desde los 36 está usando insulina, es raro. Como la precocidad de la necesidad de tratamiento con insulina. Si usa insulina desde antes de los 3 años del debut, piensen en el fondo que pudiera no ser un 2. ¿Ya? Esta es la clasificación larga que yo les decía. Aquí dice diabetes 1, diabetes 2, diabetes gestacional, y todas estas son las otras diabetes que yo les decía. ¿Ya? 2 palabras sobre esta diabetes genética, perdón. ¿Cuándo sospechar? Cuando son de presentación atípica, a un par de diapositivas antes las mencionamos, y cuando hay ciertos patrones de herencia en el árbol genealógico de esa persona. ¿Ya? Pueden haber patrones de herencia autosómica dominante o de herencia mitocondrial. ¿Ya? A veces uno como que se salta eso y ya a mí es que se me olvidó cómo se hacían los árboles genealógicos, así, circulitos, cuadrados, así, pero a veces hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, diabetes genética, ¿ya? Y esto es más frecuente de lo que uno cree, ¿ya? Y yo mi trabajo también vía online, contestando consultas de otros lados del país, me ha tocado en el fondo sospechar diabetes genética por
casos de pacientes que, por ejemplo, debutan a edades tempranas, que no tienen signo de resistencia a insulina, que debutan bruscamente con insulina y se destetan de la insulina y que quedan con metformina, con hemoglobina que se le da súper bueno. Entonces, ¿qué hago? Y tienen así las hermanas, las tías, puras mujeres, las hermanas, las tías, las mamás, las abuelas, todas con diabetes. Ya parece que es como genético. Descarte la diabetes 1, ese es el ejercicio diagnóstico que es igual, listo. Miren de vuelta, se descarta la diabetes 1, sí, parece que es genética. Se hace necesario un estudio genético que no se hace en muchas partes, pero en el fondo queda una observación con muchas características clínicas de una diabetes genética. ¿Ya? Generalmente pacientes jóvenes, menores de 30 a 40 años, altísima carga familiar, patrón autosómico dominante, ¿ya? Hiperglicemia en general leves, ¿ya? Familiar afectado con buena respuesta a dosis bajas de algunos hipoglucemiantes orales, ¿ya? Hay unas diabetes genéticas que son como 7, ¿ya? Que es como más agresiva y que en general son mucho más viciosas con consecuencias micro y macrovasculares mucho más precoces. El tema genético es un poco relevante, como yo les decía, porque en verdad el que le salga la mutación positiva no va a cambiar mucho como el approach o la intervención que uno va a hacer con ese paciente. Y en general son diabetes que tienen buena respuesta al uso de medicamentos orales, no a las insulinas, ¿ya? Pero esas son como las características de estas diabetes genéticas. Y esto es para que lo lean en la casa. Me preguntaban ahí en el fondo del corte de edad. Esto lo saqué de un paper que se dio hace 2 meses más o menos de diabetes 2, ¿ya? Este es como el título, en donde dice, es un paralelo, diabetes 2, diabetes 1, diabetes genética y diabetes secundaria, otras cosas, ¿ya? Y salen las características, mira, epidemiología, fisiopatología, edad de diagnóstico, presentación de la hiperglicemia, síntomas, IMC, historia familiar, cetoacidosis diabética, presentación de autoanticuerpos, asociación a cierta raza, test genético, duración, pronóstico, péptido C y drogas que se pueden usar. ¿Ya? O sea, como lo mismo que hemos hablado, lo que me preguntabas tú. Jonathan. Por ejemplo, de la edad, mira, edad de diagnóstico, tipo 2, usualmente mayor de 35. ¿Cachai? Lo dice este paper, ¿ya? Yo siento que es un espectro, pero aquí dice 35, ¿ya? No quiere decir que en un mayor de 35 usted no sospecha un diabetes autoinmune si no tiene resistencia a insulina, si tiene mucha habilidad, si no hay nadie en su familia con antecedentes familiares, etc. ¿Ya? Por ejemplo, IMC, miren, usualmente IMC mayor a 25, también, ¿cachai? No es como una cosa excluyente, ¿ya? Entonces esto es como más bonito, el otro cuadro es el resumido, pero ahí hay una cosa como más completa, you speak English, tiene que leerlo en su casita, ¿ya? Diagnóstico, vámonos al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que aprender 2 cosas, cómo diagnosticar prediabetes y cómo diagnosticar diabetes. Si aquí en esta sala hay alguien que tiene diabetes y no lo sabe, van a haber muchos más que tienen prediabetes y no lo saben, ¿ya? Por cada un diabético pudieran haber como 3 o 4 prediabéticos y tampoco lo saben, ¿ya? Yo tengo prediabetes, por ejemplo, tengo glicemia de ayuno 103, ese es y tengo mi revisión técnica al día. ¿Quién se ha hecho examen? ¿De cuánto es ese examen? No me lo hice hace como 6 meses. Ya, no tenemos que hacer examen. Si fumamos, si tenemos familiares medicados, si tenemos sobrepeso, los invito, ¿ya? Porque lo sabemos, ¿ya? ¿Y por qué? Chiquillos? Porque hasta acá la cosa es reversible, ¿ya? Y ojo, porque no significa que de aquí para allá hay daño micro o macrovascular. Se sabe que ya en la prediabetes ya también hay daño micro y macrovascular. O sea, hay muchas cosas que prevenir, pero lo que asusta, lo que a la gente en el fondo le importa, es que hasta acá la cosa es reversible todavía, ¿ya? Entonces, tenemos que saber también prediabetes. 3 exámenes de laboratorio como para diagnosticar la cosa, ¿ya? Hemoglobina glicosilada, glicemia de ayuna y test de tolerancia a glucosa oral. ¿Alguien aquí de las muchachas es madre, mamá? ¿No? Ninguna ya. ¿Alguien se ha hecho un test de tolerancia a glucosa oral? Ya.
Cuenta la experiencia. No, o sea, todavía no tengo prediabetes. Pero es cómodo, es fome, no me interesan tus resultados, eso es privado. Porque igual uno está esperando como 2 horas, o sea, lógicamente tiene que ir en ayuno, entonces tienen que hacer como una prueba de primero un glucotest para ver si te lo pueden tomar. Eso es como criterio fundamental, tiene que cumplir que sea menor a 100. La azúcar como se por lo menos hicieron eso en el laboratorio, ahí cuando uno es estudiante. Y después uno se toma la glicemia. Tranquilo. Ya. Ya, uno se toma la glicemia, eso lógicamente siempre va de la mano porque te pide los otros que salen ahí como exámenes y después te dan como así una botellita que parece como una Fanta y uno se lo tiene que tomar, es asqueroso. Es asqueroso. Asqueroso. Y ahí después uno tiene que estar como 2 horas así, muriendo. Ya. Hasta que se tome. Chateando ahí, WhatsApp. Y va a depender de cuántos puntos te pidan en la curva, cuántas muestras te van a pedir. Pues, Ya. una O sea, te labor, toma toda una mañana en el fondo. No podís ir y ya, glicemia y chao. un ¿Sí? poquito menos. Ya. Ya. Entonces, puntos de corte, de normalidad. Glicemia de ayuno, 100. Hemoglobina glicosilada, 5,7. Test de tolerancia al glucosa oral, segunda muestra a las 2 horas, 140. Eso es normal, ¿ya? Diabetes, ¿ya? O sea, acá, hemoglobina glicosilada sobre 6,5, glicemia de ayuno sobre 126, test de tolerancia al glucosa oral sobre 200. Cualquiera sea el laboratorio, tiene que ser repetido, 2 muestras, ¿ya? O una glicemia al azar de 200 más síntomas, ¿ya? Eso es diabetes, ¿sí? Todos los valores que queden entre medio, o sea, glicosilada entre 5,7 y 6,4, glicemias entre 100 y 125, y glicemia toda hora por carga entre 140 y 199, nosotros le vamos a llamar como en globo prediabetes. ¿Ya? En algunas partes le llaman intolerante a la glucosa, glicemia postprandial alterada, ya, pero en globo nosotros a eso le llamamos prediabetes. Esos son los criterios diagnósticos, ¿sí? Dijo que ahí se tenían que repetir en caso de alteración. Estos 3. Pero si tú tienes una glicemia al azar en cualquier momento del día más síntomas, ¿cuáles son esos síntomas? Los clásicos: polipsia, poliuria, polifagia o baja de peso. No es necesario que estén los 4, pero si hay una sintomatología de hiperglicemia asociada a una glicemia de ayuno al azar mayor a 200, eso es diabetes y no necesita un examen confirmatorio. ¿Sí? ¿De diabetes? La poliuria es como si ingesta de líquido. Es que es raro la poliuria sin líquido. Pero, ya. O sea, poliuria, no. O sea, hay una definición de poliuria, así como creo que es nadie se anda, o sea, de partida, nadie se anda, ¿tú sabes cuánto orina hay al día? Pero podéis decir así, yo orino, doctor, 1700 no, Yo siento la cañería de Mira, no voy a carrillear, ¿eh? Poliuria creo que se define como 3,5 sobre 3,5 litros al día, creo. De ahí lo pueden googlear después, ¿ya? Pero nadie se anda viniendo la diuresis, ¿ya? En el fondo, poliuria en clínica es: ¿usted está orinando más que antes? ¿Tiene más sed que antes? Yo les pregunto, ¿se levantan en la noche a orinar? Si se levantan en la noche a orinar, y antes, doctor, no me levantaba y ahora me... ¿Y cuántas noches se levanta a orinar? Es que me levanto 5 veces al día. O sea, 5 noches en la semana. ¿Y cuántas veces se levanta cada...? Me levanto 2 veces todas las noches. Eso es poliuria, porque yo mismo no... Insisto, no nos medimos la diuresis, pero un paciente que se levanta 2 veces a orinar todos los días en las noches, no se levanta a orinar 50, 60. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre poliuria y polaquiuria? Poliuria es la frecuencia de la emisión. Ah, Orinar poquito, pero 10 veces. Poliuria es como la cantidad de veces. ¿Ya? Entonces,
Mencioné 3 exámenes de laboratorio: glicemia, movilidad glucosilada y test de tolerancia al glucosa oral. Me contaban acá recién la experiencia del test de tolerancia al glucosa oral, que para algunos puede ser más bacán y para otros puede ser más desagradable. Entonces, esto lo saqué del mismo paper hace 2 meses, que muestra un paralelo de los pros y los contras de una glicemia de ayuno versus la hemoglobina glucosilada, que esa es como la abreviación, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan en palabras simples, la glicemia de ayuno es una glicemia, es como una foto instantánea de la glicemia de ese día, de ese momento que ustedes tenían, ¿ya? Y la hemoglobina glucosilada representa como una glicemia, como un promedio de sus glicemias de los últimos 3 meses. Es como que la glicemia de ayuna, yo fui al cine, entré, vi una escena de la película y me salí de la sala. Y no le puedo contar la película al resto porque vi solo una escena, se están dando un beso. Cómo empezó, cómo terminó, si se murió alguien, tuvieron un hijo, se declararon la paz, la guerra, no tengo idea. Solo vi y vi esa escena. ¿Okay? Pero la movilidad glucosilada, vi la escena completa y puedo ver en el fondo, o sea, la película completa y se la puedo contar a mi esposa cuando llegue a la casa. ¿Ya? Eso es como más o menos. Entonces, cuando un paciente llega con una glicemia de ayuno alterada, porque eso generalmente es el examen que uno se hace, que la gente generalmente se hace, y están en 105, ya cuando ya cruzaron el 100, uno tiene que complementar siempre con el otro, porque de una glicemia puntual yo tengo que saltar a una información más grande, porque puedo tener la glicemia de ayuno en prediabetes, pero puedo tener una poscarga en 200, o puedo tener una glicemia, una glucosilada en 6 y tanto, y resulta que no era nada prediabetes ni era diabetes. ¿Ya? Siempre cuando uno pide los 3, cuidado ahí, uno puede diagnosticar más gente con diabetes. ¿Ya? Entonces, tarea para ahorrar tiempo, lean en el fondo el paralelo, uno es más caro, otro es más barato, uno está más estandarizado, otro está menos estandarizado, uno representa más glicemia, otro menos glicemia, etc. ¿Ya? Y como esto es historia también, esto es un oficio, ¿cierto? El Ministerio de Salud, fíjense la fecha, diciembre del 2021, la movilidad glucosilada hasta esa fecha no era considerada un criterio diagnóstico, todavía. ¿Ya? Manejábamos solo glicemias y glicemias con carga por la no estandarización de la técnica en el laboratorio de la movilidad glucosilada. ¿Ya? Ahora eso ya está más estandarizado, está más accesible de manera universal. Por ende, en Chile, desde esta fecha, el Ministerio dio el pase para que la movilidad glucosilada fuera en el fondo autorizado como criterio diagnóstico. Objetivos terapéuticos. ¿Por qué tratar? Prevención de aparición y desarrollo de complicaciones microvasculares, disminución del riesgo cardiovascular, mejorar la calidad de vida, eso es súper importante, y la expectativa de vida, planificación de embarazo en la población de sexo femenino, y en todas partes, en los europeos y en los gringos, recomiendan centrar enfoque en el paciente de manera individualizada. ¿Ya? Todos van a tener un enfoque completamente distinto. Pero, ¿centrado en qué? Y esto es lo más importante: educación, 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 educación. Los pacientes nunca van a dejar de aprender nunca debieran dejar de aprender en torno a su propia diabetes. ¿Ya? No centren en el fondo su conversa con los pacientes en la insulina, la metformina, que esta pastilla, que esta otra pastilla. ¿Ya? Enséñenle cosas sobre su propia diabetes. ¿Ya? Estilo de vida saludable es lo central. ¿Ya? Y los fármacos vienen al final. Objetivos terapéuticos, muchos. Y miren la lista y seguimos contando para abajo. No es solo conseguirle lograr glicemias normales con los pacientes. ¿Ya? Objetivo de movilidad glucosilada universal pero individualizado a la vez, menor a 7, la movilidad glucosilada, glicemia de ayuno menor a 130, postprandial 2 horas postprandial, menor a 180, nos preocupamos de la presión arterial también, menor a 140/90, el colesterol LDL, y vamos a tener más ratito la clase de lipidemia, menor a 70 o menor a 55 en pacientes que tienen o que tuvieron en el fondo un evento cardiovascular mayor, o infarto al corazón y los post-accidente cerebrovascular. 55, uno es más exigente en ese grupo de pacientes. Triglicéridos menor a 150, colesterol HDL mayor a 40 en los hombres, mayor a 50 en las mujeres, suspender el tabaquismo, aumentar la actividad física, disminución del peso de un 5 o un 7% en 6 meses. Yo creo que estos 3K deberíamos ponerlos arriba, ¿ya? Porque esto es súper importante, ¿ya? Y esto de los 10.000 pasos, ¿han escuchado? Son 10.000 pasos todos los días, o 150 minutos a la semana. Eso tiene una justificación también. Viene de unos
clásicos trabajos de que van a estudiar después en su tiempo. ¿Ya? Entonces el objetivo terapéutico individualizado y siempre basarse en qué? En la edad del paciente, en el riesgo que este paciente pueda tener, en los efectos adversos previos que el paciente pueda haber tenido con alguna droga, qué tan antigua o nueva es su diabetes, expectativa de vida, comorbilidad asociada, enfermedad cardiovascular establecida, que para alguien el paciente frente a su propia enfermedad, el autocuidado y obviamente de los recursos en el fondo que podamos obtener y de la ayuda que ese paciente pudiera recibir. ¿Ya? De la nomenclatura, lo que hablábamos al principio, por lo descrito, la clasificación de diabetes hepatogénica y no basada en el tratamiento. Por favor, el tratamiento es parte del análisis clínico con todos los elementos de juicio disponibles en base a la mejor evidencia, incluyendo factores como riesgo de efecto adverso y costo-efectividad, entre otros. ¿Ya? Conclusiones: la diabetes es una enfermedad multifactorial, muy prevalente, absolutamente tratable, prevenible y constituye un importante problema de salud pública. ¿Cuál es la presentación típica de la diabetes 2? Adulto, obeso, alta carga genética, enfermedad lentamente progresiva y con estabilidad glicémica. Pueden haber pacientes con tendencia a la cetosis, lo van a ver en la clase del doctor Toro. Cuando sospechar autoinmunidad, pacientes jóvenes, aunque no exclusivos, delgados, no exclusivos, debut más brusco, inestabilidad. Ha quedado ese concepto como repetido en la clase, ¿cierto? Y ausencia de carga familiar marcada, ¿cierto? Recordar que puede ocurrir a cualquier edad y IMC, recordar que hay formas más datadas y recordar la nomenclatura en base a la etiopatogenia y no en relación al tratamiento. ¿Dudas o consultas de esta clase? Porque son las 6:30 y faltan las... ¿Cuántas tiempos son? Oh, son como 5. ¿Vamos a tener receso antes de la clase del día? Como ustedes quieran. No, no, sí. Como ustedes quieran. Son 40 días.